George R.R. Martin. Juego de Tronos, canción de Hielo y Fuego. Tomo 1. Tyrion. Tyrion Lannister observó como a la mortecina luz que precedía al amanecer, Chingger degollaba a su caballo y anotó una ofensa más en la cuenta de los Stark. El mercenario se acuclilló junto al animal y le abrió el vientre con el cuchillo de desollar. Movía las manos con destreza sin malgastar un solo corte. Había que hacer el trabajo deprisa, o el olor de la sangre atraía a los gatosombras de las cumbres. «Esta noche no nos acostaremos con hambre», dijo Bronn. Él sí que parecía una sombra, flaco como un esqueleto, con ojos negros, pelo negro y barba de varios días. «Puede que algunos sí», replicó Tyrion. «No me gusta la carne de caballo, y menos la del mío». «La carne es carne», replicó Bronn mientras se encogía de hombros. «A los Dothraki le gusta el caballo más que la ternera o el cerdo». «¿Tengo pinta de Dothraki?», preguntó Tyrion con amargura. Era cierto, los Dothraki comían carne de caballo. También abandonaban a los bebés deformes para que los devorasen los perros salvajes que corrían tras su Khalashar. Las costumbres de Dothraki no le parecían un modelo aceptable. ¿Quieres probar, enano?, preguntó Shingen mientras cortaba una tira fina de carne sanguinolenta y él examinaba. «Ese caballo me lo regaló mi hermano Jaime en mi 23º día del nombre», señaló Tyrion con voz monótona. «Pues dale las gracias de nuestra parte, si vuelves a verlo». Shingen sonrió, mostró los dientes amarillentos y se comió la carne cruda de 2 bocados. «Parece de buena raza». «Está mejor frito con cebolla», señaló Bronn. Tyrion no respondió, se alejó cojeando. El frío se le había clavado en los huesos, y tenía las piernas tan doloridas que apenas podía caminar. Quizás su yegua había tenido suerte, a él le quedaba por delante más horas de cabalgar, seguidas por unos pocos bocanados de comida, y breves ratos de sueño sobre el suelo frío y duro. Y después otra noche igual y otra, y solo los dioses sabrían cuándo terminaría aquello. «Maldita mujer», murmuró mientras caminaba trabajosamente para reunirse con sus captores. «Maldita sea ella, malditos sean todos los Stark». Los recuerdos aún le resultaban amargos. En un momento estaba pidiendo la cena y la siguiente se enfrentaba en una habitación repleta de hombres armados mientras Joffrey defundaba su espada. «¡Nada de espadas!», gritó la tabernera. «¡Nada de espadas aquí, os lo ruego, señores!». Tyrion se apresuró a agarrar el brazo de Jaqen para que lo bajara, antes de que ambos acabaran despedazados. «No seas descortés, Jaqen», dijo. «Nuestro anfitrión ha dicho que nada de espadas. Haz lo que te ha pedido». Se obligó a esbozar una sonrisa, aunque sabía que le estaban saliendo tan débil como se sentía él. «Estáis equivocada, Lady Stark. No tengo nada que ver con ningún ataque que haya sufrido vuestro hijo. Por mi honor». «Honor de Lannister», replicó ella. Alzó las manos para que las vieran los presentes. «Fue el puñal el que me dejó estas cicatrices, el cuchillo con el que quería cortarle la garganta a mi hijo». Sintió crecer en alrededor la rabia, una rabia espesa alimentada por los cortes de las manos de la Stark. «Matarlo», siseó desde el fondo una borracha sucia. Otras voces la secundaron más deprisa de lo que parecía imaginable. Eran desconocidos que hasta hacía un instante se habían mostrado amistosos y de repente veían grito su cabeza. «Si Lady Stark cree que debo responder de algún crimen», dijo Tyrion alzando la voz, procurando que no le temblara, «la acompañaré de buena gana». Era la única salida posible. Tratar de abrirse camino por la fuerza era un suicidio seguro. Más de una docena de espadas se habían desenfundado como respuesta a la petición de ayuda de la Stark. El hombre de los Harreid, los 3 de Bracken, un par de mercenarios desabraidos que por su aspecto lo matarían en cuanto hiciera algo, aunque fuera a escupir, unos cuantos campesinos idiotas que obviamente no tenían idea de qué hacían. ¿Y qué tenía Tyrion Lannister en su favor? Un puñal colgado del cinturón de 2 hombres. Jaqen manejaba bien la espada, pero Morquen ni contaba. Era parte mayordomo, parte cocinero y parte ayuda de cámara, no soldado. En cuanto a Yoren, fueran cuales fueran sus sentimientos, no haría nada. Los hermanos negros juraron no tomar partido en las disputas del reino. Y así fue. El hermano negro se apartó a un lado con discreción cuando intervino el anciano caballero que acompañaba a Lady Catelyn Stark. «Desarmarlos», dijo. El mercenario llamado Bronn
se adelantó para cogerle la espada de la mano a Yaka y quitarle los puñales. Bien, asintió el anciano, la tensión en la sala común había cedido de manera palpable. Excelente. Tyrion reconoció entonces la voz gruñona del maestro de armas de Inverlandia, solo que sin bigotes. «¡No lo mates aquí!», suplicó a Catelyn la posadera con una lluvia de salvavillas tendidas de escarlata. «No lo mates en ninguna parte», puntilló Tyrion. «Llevaos a otro sitio, mi señora. Nada de sangre aquí, por favor. Nada de peleas de grandes señores». «Nos lo llevaremos a Inverlandia», dijo ella. «Bueno, tal vez», pensó Tyrion. Para entonces ya había tenido ocasión de mirar detenidamente la estancia y valorar así la situación. Lo que vio no le resultó del todo desalentador. Sí, la Stark había sido lista, sin duda. Lo había obligado a recorrer en público los juramentos de sus respectivos señores había prestado a su padre. Y luego les había pedido socorro, claro, porque era mujer. Sí, muy inteligente, pero no había tenido tanto éxito como creía. En la sala común había casi 50 personas y las súplicas de Catelyn Stark apenas había puesto en pie a una docena. Los demás parecían confusos o asustados, algunos hasta hoscos. Tyrion advirtió que solo los de Frey se habían movido, únicamente para volver a sentarse seguida cuando vieron que su capitán no se levantaba. Si se hubiera atrevido, habrían esbozado una sonrisa. «De acuerdo, vayamos a Inverlandia», dijo. El camino era largo, lo sabía bien porque llegaba de allí, y en un camino largo podía suceder muchas cosas. Mi padre querrá saber qué me ha pasado. Siguió al tiempo que establecía contacto visual con el hombre que había ofrecido hacerle su habitación. Pagará una cantidad muy generosa a quien le lleve la noticia de que lo ha pasado esta noche. No era cierto, desde luego, pero Tyrion compensaría al mensajero cuando recuperase la libertad. «También nos llevaremos a sus hombres», anunció Sir Roderick, mirando a su señora. Parecía preocupado y tenía motivos. «Y os estaremos agradecidos a los demás si guardáis silencio acerca de lo que habéis visto». Tyrion tuvo que contenerse para que no se le escapara una carcajada. «¡Silencio, viejo idiota! Al menos que se lo llevaran a todos los presentes, la noticia empezará a correr en cuanto salieran por la puerta. El jinete que llevaba la moneda de oro en el bolsillo volaría como una flecha a Casterly Rock. Si no, otro lo haría. Yoren contaría la misma historia en el sur. Aquel juglar idiota también le sacaría partido. Los Frey informaría a su señor, y solo los dioses sabrían qué harían con él. Lord Walder Frey era vasallo de Aguas Dulces, sí, pero también era un hombre cauteloso que había llegado a su avanzada edad porque siempre se aseguraba de estar en el bando vencedor. Como mínimo enviaría un pájaro mensajero al desembarco del rey y quizás llegara incluso más lejos. «Tenemos que ponernos en marcha de inmediato». Catelyn Stark no era una mujer que perdiera el tiempo. «Necesitamos caballos descansados y provisiones para el camino. Vosotros sabed que contáis con la gratitud eterna de la casa Stark. Si alguno quiere acompañarnos para vigilar a nuestros cautivos hasta Inverlandia, será bien recompensado, lo garantizo». No hizo falta más. Los muy idiotas se abalanzaron sobre la oportunidad. Tyrion examinó su rostro y se prometió que serían bien recompensados, aunque no de la manera que imaginaban. Pero mientras los sacaban en vilo al exterior, ensillaban los caballos bajo la lluvia y le ataban las manos con soga basta. Tyrion Lannister no sentía el verdadero terror. Antes de que acabara el día, los jinetes saldrían en pos de ellos. Los pájaros surcaban el cielo y sin duda alguno de los señores que vivían cerca del río tendría suficientes ganas de granjarse el favor de su padre para echarle una mano. Ya se estaba congratulando por su astucia cuando alguien le cubrió los ojos con una capucha y lo alzó a la silla del caballo. Emprendió el galope bajo la lluvia, y antes que pasara mucho tiempo, Tyrion tenía calambres en los muslos, y las nalgas le dolían intensamente. Incluso cuando estuvieron de buena distancia la posada, y Catelyn Stark le permitió avanzar al trote. El viaje era duro, por terreno escabroso y todo empedrogado, lo imposibilitaba de ver. La capucha amortiguaba también los sonidos, por lo que no alcanzaba a entender qué decían a su alrededor. La lluvia empapaba la tela y hacía que se pegara a la cara, hasta el punto que le costaba trabajo respirar. La soga le estaba dejando las muñecas en carne viva, y sentía como si le apretara más y más a medida que pasaba la noche. Estaba a punto de sentarse ante un fuego y una gallina asada, y ese condenado bardo fue y abrió la boca. Pensó con disgusto. El condenado bardo, los acompañantes en el viaje. «De esto va a salir una gran canción y yo seré el que la componga».
había dicho Catelyn Stark al tiempo que anunciaba su intención de cabalgar con ellos para ver cómo terminaba aquella aventura fascinante. Tyrion sospechaba que el muchacho no le iba a parecer nada fascinante la aventura cuando los alcanzara los jinetes de los Lannister. Por fin había escampado y la luz del amanecer se filtraba a través de la tela húmeda que le cubría los ojos cuando Catelyn Stark dio al fin orden de desmontar. Unas manos bruscas lo apearon al caballo, le sentaban las muñecas y le arrancaban la capucha de la cabeza. Cuando había el estrecho sendero pedregoso, las colinas escarpadas a su alrededor y los picos nevados a lo lejos en el horizonte, sus esperanzas se desvanecieron de inmediato. ¡Esto es el camino alto!, farfulló al tiempo que miraba a Lady Stark con ojos acusadores. ¡Es el camino hacia el oriente! ¡Dijiste que iríamos a Inverlandia! Lo dije, sí, varias veces y muy alto, asintió Catelyn Stark, diciéndole la más leve de las sonrisas. No me cabe duda que vuestros amigos irán a esa dirección cuando empiece a perseguirlos. Les deseo buen viaje. Incluso días después el recuerdo de aquel momento le haría sentir una rabia amarga. Tyrion se había enorgullecido toda su vida de su astucia. Era el único don que le había dado los dioses. Pero aquella loba 7 veces maldita de Catelyn Stark había sido más lista que él. Aquello le dolía más que el secuestro. Se detuvieron el tiempo justo para alimentar y arreglar a los caballos y emprendieron la marcha de nuevo. No volvieron a ponerle la capucha a Tyrion. Después de la segunda noche tampoco se molestaban en atarle las manos. Y una vez ganaron altura, apenas si lo vigilaban. Por lo visto no temía que escapara. ¿Y porque iba a ser de otra manera? Allí el terreno era bruto y escarpado. El camino alto se convertía en sendero pedregoso y escapaba. ¿Hasta dónde podía llegar solo y sin provisiones? Los gatos sombras lo devorarían, y los clanes que habitan en los refugios de la montaña eran simples grupos de bandoleros y asesinos que no atacaban más ley que la de la espada. Pero aún así, los Stark lo hacían avanzar sin reposo. Tyrion sabía hacia dónde se dirigía. Lo habían sabido desde el momento en que quitaron la capucha. Aquellas montañas eran dominios de la casa de Arryn. La viuda de la antigua mano era una Tully, hermana de Catelyn Stark, y poco amiga de los Lannister. Tyrion apenas había tratado a Lady Lysa durante los años que pasaba en el desembarco del rey, y no sentía las menores ganas de retomar la relación. Sus secuestradores estaban agrupados en trono en Riachuelo, poco más abajo del camino alto. Los caballos habían bebido a placer de las aguas gélidas y en aquel momento pastaban la hierba parda que crecía en las grietas de las rocas. Jirk y Morek estaban sentados muy juntos, hoscos y deprimidos. Modor estaba de pie junto a ellos, aportando en una lanza y hacia la cabeza un casco de hierro redondo, que más parecía un cuenco. Cerca de allí, Marillon, el bardo, engrasaba su lira y se quejaba de que la humedad estaba dañando las cuerdas. «Tenemos que descansar un poco, mi señora», le estaba diciendo a Sir Willisworth a Catelyn Stark, cuando Tyrion se aproximó a ellos. Era uno de los hombres de Lady Warrant, un caballero errante, rígido e impasible, que había sido el primero en levantarse en apoyo a Catelyn Stark en la posada. «Sir Will está en lo cierto, mi señora», intervino Sidrotic. «Ya hemos perdido 3 caballos». «Los caballos no serán lo único que perdemos si los Lannister nos alcanza», le recordó la mujer. Tenía el rostro demacrado y curtido del viento, pero no había perdido ni un ápice de su decisión. «No parece muy probable», señaló Tyrion. «La señora no te ha pedido tu opinión, enano», le espectó Krulekirk, un hombre gordo de pelo cortado a cepillo y rostro porcino. Estaba al servicio de los Bracker, concretamente de Lord Jones. Tyrion se había tomado un interés especial en memorizar todos los nombres para poder agradecerles más adelante el trato cortés que le había depravado. Un Lannister siempre paga sus deudas. Krulek lo descubría más tarde o temprano, al igual que sus amigos Lynx, Morg, el buen Sir Wills, los mercenarios Bronn y Shingle. Tenía preparada una lección muy especial para Marillon, el de la liria, y la voz dulce de tenor, que tanto se esforzaba en rimar enano con fulano y cojo con despojo, para preparar el canto sobre la humillación. «Dejad que hable», ordenó Lady Stark. Tyrion Lannister se sentó en una roca. «A estas alturas los soldados de mi familia deben estar cruzando el cuello a galope el camino real, en pos de vuestro bulo. Eso sí se ha puesto en marcha, cosa que no es segura de modo alguno. Oh, no cabe duda de que mi padre habrá recibido la noticia, pero el amor que siente hacia mí es bien limitado. No estoy seguro de que se vaya a tomar muchas molestias». Aquello era mentira.
solo a medias. A Lord Tywin Lannister le importaba un bledo su hijo deforme, pero no toleraría el menor insulto contra el honor de esta casa. Estamos en tierras crueles, Lady Stark. No encontraríamos amparo ni auxilio hasta que llegue al valle. Y lo peor es que os arriesgáis a perder a mí. Soy pequeño, no soy fuerte. Y si muero, ¿de qué habrá servido todo? Lo que decía era verdad. Tyrion no sabía cuánto tiempo más podía resistir aquel ritmo. Podría contestaros: mi deseo es que muráis, Lannister, replicó Catelyn Stark. No lo creería, replicó Tyrion. Si me queréis ver muerto, solo tendrías que dar la orden y cualquiera de vuestros incondicionales amigos me proporcionará una buena gana, una gran sonrisa roja. Miró a Crooker, pero aquel hombre era demasiado augusto para captar el sarcasmo. Los Stark no matamos a hombres indefensos. Tampoco yo, dijo. ¿Cuántas veces he de decirlo? No tuve nada que ver en el intento de asesinato de vuestro hijo. El asesino iba armado con vuestro puñal. No era mío, insistió Tyrion. Sintió que la sangre le subía a la cabeza. ¿Queréis que os vuelva a jurar? Penséis que lo que penséis de mí, Lady Stark. Yo no soy ningún imbécil, y solo un idiota entregaría su arma a un patán. Durante un instante le pareció ver la sombra de una duda en los ojos de la mujer, pero ésta se repuso. ¿Por qué iba a mentirme Petilly? ¿Por qué caga un oso en el bosque? Replicó. Porque está en su naturaleza. A los hombres como Meñique les cuesta menos mentir que respirar. Vos deberías saberlo mejor que nadie. ¿Qué queréis decir, Lannister? La mujer dio un paso hacia él con el rostro tenso. Vaya, dijo Tyrion inclinando la cabeza a un lado. Pues que en la corte todo el mundo ha oído contar cómo le entregasteis vuestra virtud, mi señora. ¡Mentira!, gritó Catelyn Stark. Enano malvado, dijo Marino conmocionado. Solo tenéis que dar la orden, mi señora, dijo Curkley mientras le fundaba el puñal, un arma de hierro negro y aspecto sanguinario, y pondrá a vuestros pies la lengua mentirosa. Los ojillos de cerdo le brillaban de emoción ante la perspectiva. En el pasado, Petyr Baelish me amaba. Catelyn Stark miraba a Tyrion. Tenía los ojos más fríos que había visto en la vida. No era más que un niño. Su pasión fue una tragedia para todos nosotros, pero era sincera y pura, no algo de lo que se puede hacer mofa. Quería mi mano. Es la única verdad. ¿Realmente sois un hombre malvado, Lannister? Y vos sois una mujer estúpida, Lady Stark. Meñique nunca ha amado a nadie que no fuera Meñique, y os aseguro de que Aldea no es de vuestra mano, sino de esos pechos redondos, de esa boca dulce y del calor que hay entre vuestras piernas. Crocker le agarró el pelo y le tiró la cabeza hacia atrás, a dejarle el cuello al descubierto. Tyrion sintió el beso frío del acero bajo la barbilla. ¿Lo rajo, mi señora? Si me matáis, la verdad muere conmigo, jadeó Tyrion. Dejad que hable, ordenó Catelyn Stark. Crocker soltó de mala gana el pelo de Tyrion. Este inhaló una bocanada de aire fresco. ¿Cómo os dijo Meñique que llevo a mi padre ese puñal? Decídmelo. Digo que habéis ganado en una apuesta durante el torneo el día en que el nombre del príncipe Joffrey. Cuando el caballero de las flores derribó a mi hermano Jaime. ¿Eso fue lo que os contó? Sí, admitió ella con el ceño fruncido. ¡Jinetes! El grito les llevó desde un risco azotado por el viento. Por encima de ellos, Sidrodig había enviado a Lyash a aquella roca para que vigilase el camino mientras ellos descansaban. Durante el tenso momento, nadie se movió. Catelyn Stark fue ahora primera en reaccionar. Sidrodig, Sir William a los caballos ordenó: poned las otras monturas detrás de nosotros. Mor vigila a los prisioneros. ¡Daos armas! Tyrion se puso en pie de un salto y la agarró por un brazo. Van a hacer falta todas las espadas. Ella sabía que tenía razón. Tyrion se daba cuenta. A los clanes de la montaña no les importaban las enemistades entre grandes casas. Mataría con igual entusiasmo a una Stark que a una Lannister, de la misma manera que matarían entre ellos. Quizás le perdonaría la vida a Catelyn Stark. Todavía era joven y podía tener hijos. Pese a todo, la mujer titubeaba. ¡Los oigo acercarse!, gritó Sidrodig. Tyrion giró la cabeza para escucharla, y él también la oyó. Cascos de al menos una docena de monturas cada vez más cerca. De repente todos corrían, buscaban armas y la montaban a caballo. Una lluvia de cigarros cayó sobre ellos como líneas bajo el risco, mitad corriendo y mitad resbalando. Fue a caer jadeante Catelyn Stark. Era un hombre de aspecto desgarbado. Por debajo de su casco cónico de acero salían mechones de pelo color mugre. 20 hombres, puede que 25, dijo sin aliento.
Hermanos de la luna o serpientes de la leche, no sé, deben de tener vigías, mi señora. ¿Nos han visto? Saben que estamos solos. Sidrorik Castell estaba ya a caballo con la espada en la mano. Estaba acuclillado tras él un peñasco sujetando una lanza de punta de hierro con ambas manos y tenía el puñal entre los dientes. Tú, bardo! Gritó Sir Will Ward. Ayúdame a ponerme la coraza. Marino siguió paralizado en el sitio aferrado a la lira, pálido como una leche, pero Morek, el criado de Tyrion, se puso en pie rápidamente y fue a ayudar al caballero con su armadura. No tienes elección, le dijo Tyrion a Catelyn Stark. Todavía no la habían soltado. Nosotros tres y otro hombre desperciadido para vigilarnos. Aquí arriba, 4 hombres pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Dame vuestra palabra de que dispondréis las armas en cuanto acabe la lucha. ¿Mi palabra? Los cascos de los caballos resonaban cada vez más cerca. Tyrion esbozó una sonrisa cargada de intención. Oh, claro, mi señora, tenéis mi palabra. Por mi honor de Lannister. Dales armas, dijo ella al final. Durante un momento había pensado que le escupiría y se alejó al instante. Sidrorik se lanzó allá aquí con su espada, con la vaina, y dio media vuelta para enfrentarse al primer enemigo. Morek cogió un arco y un kayak y clavó la rodilla en tierra junto al camino. Era más diestro con el arco que con la espada, y Bronn cabalgó hasta Tyrion para ofrecerle un hacha de doble filo. Nunca he peleado con hacha. No estaba cómodo con aquella arma extraña en las manos. Tenía el mango corto, la cabeza pesada y una púa amenazadora en la punta. Haz como si tuviera cortado leña, replicó Bronn al tiempo que desenvainaba la espada larga que veía cruzada a la espalda. Escupió y emprendió la torre hacia donde estaba Kinger, Cedrodic. Sir William montó y fue a reunirse con ellos mientras se ponía como podría el casco. Un cilindro metal con una pequeña hendidura para ver una pluma larga de seda negra. Niña no sangra, dijo Tyrion sin dirigirse a nadie en concreto. Sin armadura, se sentía desnudo. Buscó una roca entre los árboles. Corrió hacia donde estaba escondido. Marino le gritó: «Échate a un lado, lárgate». El chiquillo del muchacho: «Soy bardo, no quiero tomar parte en esta lucha». «¿Qué pasa? ¿Ya no tienes ganas de una aventura?». Tyrion dio unas cuantas patadas al chico hasta que se apartó un poco, justo a tiempo porque el momento siguiente los jinetes cayeron sobre ellos. No hubo heraldos, estarlantes, cuernos ni tambores, solo el sonido vibrante de las cuerdas de los arcos cuando Morek y Elías empezaron a disparar. De repente los hombres del clan siguieron como un trueno en el amanecer. Eran morenos, enjutos, llevaban corazas y armaduras de distintas procedencias y ocultaban los rastros tras medio yelmos con la rejilla. En las manos enguantadas llevaba todo tipo de armas: espadas, lanzas, guadañas afiladas, garrotes con púas, puñales, pesas de masa de hierro. A la cabeza del grupo cabalgaba un hombre corpulento con una capa de piel rayada de gata sombra, que blandía un enorme mándolo. «¡Inverlandia!», gritó Sidrodik y se precipitó al encuentro, seguido por Bronn y Ching, que lanzaba gritos inconvensos de batalla. «¡Harrenhal! Harrenhal!», exclamó Sir Ward tras ellos, haciendo girar la bola con púas del manual sobre la cabeza. De repente a Tyrion le entraron unas ganas inmensas de ponerse en pie de un salto, blandir el lancha y gritar: «¡Roca Casterly!». Por suerte el ataque de locura apenas duró un segundo y se encogió todavía más en escondrijo. Oyó los relinchos de los caballos y asustó el choque del metal contra el metal. La espada de Chingue destrozó el rostro descubierto de un jinete que vestía cuota de malla, y Bronn cayó sobre los enemigos como un huracán, repartiendo golpes a diestro y a siniestro. Sidrodik se enfrentó a un hombretón de capa gatasombra. Los caballos giraban el uno en torno al otro mientras ellos cambiaban golpes de golpe. Rickard montó un caballo y se lanzó al galope contra el centro de la refriega. De repente Tyrion vio que el hombre de la capa de gatasombra tenía una flecha en la garganta. Cuando abrió la boca para gritar, lo único que salió fue sangre. Cuando su cabeza llegó al suelo, Sidrodik ya estaba peleando con otro hombre. De pronto, Marilion dejó escapar un grito y se cubrió la cabeza con el ira. Un caballo salvó de un salto la roca atrás que se ocultaban, mientras que el jinete daba vueltas para enfrentarse a ellos, haciendo girar un mangual. Tyrion consiguió ponerse de pie y blandir el hacha con ambas manos. La hoja se clavó en la garganta del caballo cuando éste cargó contra ellos, y el mango estuvo a punto de escaparse de las manos, mientras el animal relinchaba y se derrumbaba. Consiguió recuperar el arma y apartarse del camino justo a tiempo. Marilion no tuvo tanta suerte. El caballo y su jinete cayeron justo encima del bardo.
Tyrion retrocedió un poco aprovechando que la pierna del bandolero había quedado atrapada bajo la montura y enterró el hacha en el cuello del hombre por encima de los omoplatos. Oyó los gemidos de Marilion bajo el cadáver mientras trataba de sacar el hacha. ¡Que alguien me ayude! ¡Los dioses tengan piedad de mí! ¡Estoy sangrando! Creo que es sangre de caballo, replicó Tyrion. La mano del bardo salió por debajo del animal muerto. Se clavaba en el polvo del suelo como una araña de 5 patas. Tyrion clavó el talón en los dedos engrafilados. El crujido se oyó resuelto de los más satisfechos. Cierra los ojos y hazte el muerto, le aconsejó al tiempo que alzaba el hacha y daba media vuelta. Los acontecimientos se precipitaron. El amanecer se llenó de gritos y alaridos, y se impregnó de olor de sangre. El mundo se sumergió en caos. La flecha silbaba junto a los oídos, iban a estrellarse contra las rocas. Vio a Bronn que luchaba descabalgado con una espada en cada mano. Tyrion se mantuvo en los límites de la refriega. Se deslizaba de una roca a otra. Salía entre las sombras para lanzar hachazos a las patas de los caballos que pasaban junto a él. Encontró a un enemigo herido y lo remató, y se quedó con su yelmo. Le quedaba enorme, pero en aquel momento agradecía cualquier tipo de protección, ya que le había recibido un tajo en la espalda al mismo tiempo que mataba al hombre que tenía delante. Y más tarde Tyrion se encontró con el cadáver de Curcrer. Una masa había destrozado el rostro porcino, pero reconoció el puñal que pudo recuperar entre los dedos muertos. Se lo estaba colgando el cinturón cuando oyó el grito de una mujer. Catelyn Stark estaba atrapada contra la pared rocosa de la montaña y la rodeaban 3 hombres, 1 a caballo y 2 a pie. Sujetaban como podría el puñal de las manos heridas, pero estaba acorralada y es imposible de escapar. Que se encarguen a la muy zorra, pensó Tyrion, y que les aproveche, pero se encontró avanzando hacia ellos. Hirió al primer hombre con la corva antes de que se diera cuenta de su presencia. La pesada cabeza del hacha cortó la carne y el hueso como si fueran madera podrida. La leña sangra. Sonó como un idiota mientras el segundo hombre se lanzaba contra él. Se agachó para esquivar el tajo de la espada, blandió el hacha, el hombre retrocedió y Catelyn Stark lo agarró por detrás y lo degolló. El jinete recordó de repente una cita inaplazable y se alejó a galope. Tyrion miró a su alrededor. Todos los enemigos estaban muertos o habían desaparecido. Sin saber cómo, mientras no miraba, la pelea había terminado. Por doquier había caballos moribundos y hombres heridos, que gemían y gritaban. Para su inmensa sorpresa, él no era uno de ellos. Abrió los dedos y dejó caer el hacha al suelo. Tenía las manos pegajosas de sangre. Había jurado que la lucha había durado mediodía, pero el sol apenas se había desplazado. ¿Ha sido tu primera batalla?, le preguntó Bronn más tarde, mientras le quitaba las botas a Jack. Eran unas botas de buena calidad, como correspondía a un sirviente de Lord Tywin, de cuero grueso, flexible y bien engrasadas, mucho mejores que las de Bronn. Tyrion asintió. «Qué orgulloso va a sentirse mi padre», dijo. Le dolían los dedos, las piernas que apenas se tenía en pie. Lo raro era que durante la lucha no había sentido el dolor. «Ahora lo que hace falta es una mujer», dijo Bronn con un brillo poco habitual en los ojos oscuros. Guardó las botas en su silla de montar. Cuando un hombre ha recibido un bautismo de sangre, no hay nada como una mujer. Te lo digo yo. Chingri interrumpió al concienzudo saqueo de los cadáveres de los bandoleros al tiempo justo para soltar un bufido y lamerse los labios. «Si ella quiere, por mí encantado», dijo Tyrion lanzando una mirada hacia el hogar donde Lady Stark vendaba las heridas de Sir Roderick. Los mercenarios soltaban una carcajada. Tyrion sonrió. «Es un buen comienzo», pensó. Poco más tarde se arrodilló junto al arroyo y se lavó la sangre en la cara con agua fría como el hielo. Volvió cojeando junto a los demás e echó un vistazo a los cadáveres. Los bandidos muertos eran hombres flacos y destrapados, con caballos pequeños y huesudos a los que se les cortaba las costillas. Las armas de Bronn y Chingri les había dejado tampoco eran gran cosa. Mazas, garrotes, hasta una guadaña. Recordó el hombretón de la capa gatasombra, al Mandoler, el que había peleado con Sidrodic, pero cuando encontró el cadáver en el suelo pedregoso resultó que al fin y al cabo no era tan corpulento. Le había quitado la capa y la hoja de la espada era de acero de mala calidad. Estaba mellada y oxidada, y no ha de extrañar que hubiera quedado 9 bandidos muertos en el campo de batalla. A ellos solo les había costado 3 bajas, Courcleugh, Mor y 2 de los soldados de Lord Vark y su criado Jick, que se había lanzado valientemente al combate montando a pelo.
Idiota hasta el final, pensó Tyrion. Lady Stark, os ruego que os apresuréis, dijo Sir William Ward, mientras escudriñaba los riscos a través de la hendidura del yelmo. Los hemos ahuyentado por ahora, pero no estarán lejos. Tenemos que enterrar a nuestros muertos. Sir Williams, replicó ella, eran hombres valientes. No permitiré que los devoren los buitres o los gatasombras. El suelo es demasiado pedregoso para clavar, señaló Sir Will. Entonces recogemos las piedras para amontonarlas sobre los cadáveres. Recoger las piedras que queréis, le dijo Brown, pero no contaréis con Shingle ni conmigo. Tengo mejores cosas que hacer en vez de amontonar piedras encima de cadáveres, como respirar, por ejemplo. Miró al resto de los supervivientes. Los que queréis seguir vivos más allá de esta noche, venid con nosotros. Me temo que tienes razón, mi señora, dijo Sir Roderick con voz cansada. El anciano caballero había resultado herido durante la lucha. Tenía un corte profundo en el brazo izquierdo. Una lanza había rozado el cuello. En aquel momento apereaba toda su edad. Si nos quedamos aquí volverán a atacarnos, no cabe duda. Y puede que esta vez no tengamos tanta suerte. Tyrion vio claramente la ira en el rostro de Catelyn, pero la mujer no tenía opción. De acuerdo, y que los dioses nos perdonen. Emprendemos la marcha ahora mismo. Ya no estaban cansados los caballos. Tyrion trasladó su silla de caballo monteado de yeca, que parecía tener fuerzas para resistir al menos 3 o 4 días más. Estaba a punto de montar cuando Lyris se acercó a él. Dame el puñal, enano. ¿Lo qué? Dijo Catelyn, ya a caballo, y que lo devuelva también el hacha. Si vuelven a atacarnos, nos hará falta. Tiene mi gratitud, señora, dijo Tyrion mientras montaba. Puedes ir guardándola, replicó ella cortante. Siguió sin confiar en vos. La mujer se alejó antes de que le ocurriera una buena respuesta. Se ajustó el yelmo robado y cogió el hacha que detenía a Brown. Recordó que había comenzado el viaje con las muñecas atadas y una capucha en la cara. Y llegó a la conclusión de que las cosas habían mejorado mucho. No necesitaba para nada la confianza de Lady Stark. Mientras tuviera el hacha, todo iría bien. Sir Will Ward abrió la marcha y Bronn ocupó la retaguardia, mientras Lady Stark iba protegida en el centro, con Sir Roderick siempre a su lado como una sombra. Maririon no dejaba de lanzar miradas rencorosas a Tyrion. El bardo tenía varias costillas rotas, además de la lira y 4 dedos de la mano con que tocaba, pero no todo había sido pérdidas para él. Se había hecho con una magnífica capa gata sombra, una piel espesa y negra con franjas blancas. Se arrebujó entre los pliegues y, para variar, no abría la boca. Antes de que hubiera recorrido 1000 pasos, empezaron a oír gruñidos roncosos de los gatasombras. No tardaban en llegarles también los fieros rugidos de las bestias que se disputaban los cadáveres que habían dejado atrás. Maririon palideció a ojos vistes. Tyrion se puso el caballo al trote para situarse a su lado. ¿No se te ocurre ninguna palabra que rime con gallina?, le preguntó. Volvió a espolear el caballo, adelantó al bardo y fue a situarse junto a Sir Roderick y Catelyn Stark. Ella lo miró con los labios apretados en una línea delgada. Como iba diciendo antes de que nos interrumpiera tan groseramente, dijo Tyrion, el cuento que os contó Meñique tiene un fallo, muy grave. Pensé lo que penséis de mí, Lady Stark. De una cosa podéis estar segura. Jamás apuesto contra mi familia.